Finalmente llegó el momento que tanto veníamos esperando. Si bien muchos desarrolladores lo venimos probando y dándole palo hace varios meses, esta semana el equipo de Android lanzó oficialmente la primera versión estable de Jetpack Compose, un UI Toolkit declarativo para desarrollo de interfaces en Android. Mi nombre es Bruno Fraquia, soy ingeniero de software y desarrollador Android hace más de 7 años y en este video te propongo dar tus primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones móviles Android mediante el uso de Jetpack Compose. El desarrollo de aplicaciones móviles se ha vuelto muy popular en los últimos años. Es un campo muy interesante y que personalmente recomiendo muchísimo para todo aquel que se quiera meter en el mundo del desarrollo de software, ya que es de fácil acceso y a su vez nos permite tener en nuestras manos el producto de nuestro trabajo muy rápidamente. Como seguramente ya sepas, los dos sistemas operativos más populares en lo que respecta a dispositivos móviles son iOS y Android. Y cuando hablamos del desarrollo para estas plataformas, tenemos básicamente dos caminos a seguir. Por un lado, el del desarrollo nativo y por otro lado, desarrollo híbrido o multiplataforma, que podríamos subcategorizar en híbrido por un lado y multiplataforma por el otro. Cuando hablamos de desarrollo nativo, esto implica que debemos codificar una aplicación para iOS y una aplicación para Android, ¿sí? Una app nativa iOS y una app nativa Android. Son dos bases de código. Mientras que cuando hablamos de multiplataforma o híbrido, en cualquiera de los dos casos, tenemos una única base de código, un único código fuente para ambas plataformas. Por supuesto que hay un montón de factores que entran en juego al momento de elegir un camino o el otro. Pero personalmente, en el 90% de las veces, yo siempre elijo el desarrollo nativo. ¿Por qué? Porque esta desventaja del doble trabajo al momento de codificar, yo la veo superada con creces cuando hablamos de lo que es la flexibilidad, la escalabilidad, el acceso API del sistema, la seguridad y la performance. Para desarrollo nativo Android en particular, el lenguaje de programación utilizado desde sus comienzos ha sido Java, pero Kotlin ha ido ganando terreno en los últimos años y es la primera opción elegida por la gran mayoría de desarrolladores. Si bien cualquiera de los dos lenguajes es igual de válido, yo recomiendo encarecidamente ir por el camino de Kotlin, ya que lo considero un lenguaje mucho más flexible y más fácil de entender que Java. Además de Java y Kotlin, el otro lenguaje que ha estado desde siempre involucrado en el desarrollo de aplicaciones Android es XML. XML es usado para la construcción de interfaces de usuario siguiendo el paradigma de programación imperativa. Esta corriente del uso de programación imperativa para construcción de interfaces de usuario en plataformas móviles ha sido la norma hasta hace muy poco. Pero en los últimos años, la industria ha comenzado a virar hacia un paradigma mucho más declarativo. En lo que es híbrido tenemos el ejemplo de Flutter, con justamente interfaces declarativas, y del lado de lo nativo, la apuesta de Apple es SwiftUI. Evidentemente Android no se podía quedar atrás y se subió al barco lanzando lo que hoy conocemos como Jetpack Compose. Con Jetpack Compose dejamos atrás el tradicional uso de archivos XML para la construcción de interfaces de usuario, pasando a construirlas directamente con código Kotlin. Esto evidentemente al usar un único lenguaje tanto para la lógica de negocio como para la construcción de interfaces, lo simplifica desde el punto de vista de desarrollo. A modo de resumen, podemos decir que Jetpack Compose es un UI Toolkit declarativo, parte de una suite de herramientas mucho más grande llamada Jetpack. Jetpack tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores a seguir las mejores prácticas de programación, a reducir la cantidad de código boilerplate y a construir código que funcione consistentemente en todas las versiones y dispositivos de Android, permitiendo al desarrollador enfocarse en la lógica de negocio. Para entender el funcionamiento de Compose es fundamental entender el concepto de que este transforma estados en UI. Las aplicaciones son dinámicas, por lo que el estado de ellas cambia constantemente, y estos cambios de estado deben verse reflejados en la interfaz de usuario. En el sistema tradicional, las vistas son generadas a partir de archivos XML mediante el proceso inflado, y es tarea del desarrollador actualizar estas vistas en base a estos cambios de estado. Sin embargo, en Compose esto no es así. Cada cambio de estado dispara el proceso de recomposición a través del cual se genera una nueva interfaz. Podríamos decir entonces que por cada cambio de estado se genera una interfaz nueva, evitando inconsistencias entre estado de aplicación e interfaz. Te propongo crear nuestro primer proyecto Android con Jetpack Compose y seguir conversando de algunos conceptos básicos a medida que nos vayamos topando con ellos. La herramienta en la cual vamos a desarrollar nuestras aplicaciones es Android Studio. Se trata de un IDE o entorno de desarrollo basado en IntelliJ IDEA y diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones Android. Está disponible tanto para macOS como Windows, Linux y Chrome OS. Para poder hacer uso de Jetpack Compose necesitamos por lo menos de la versión Arctic Fox de Android Studio. Hasta hace unos días necesitamos un par de pasos extra para poder hacernos de la versión Arctic Fox, pero desde que fue lanzado oficialmente como versión estable, lo único que debemos hacer es dirigirnos al sitio developer.android.com/studio
y presionar el botón Download Android Studio. Una vez que lo presionamos debemos aceptar los términos y condiciones y proceder a descargarla. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo descargada la versión, pero una vez descargada lo único que tienen que hacer es instalarla, que es todo siguiente, hasta tenerla configurado. Un dato no menor a mencionar es que como es una versión estable, si ustedes tenían la versión anterior de Android Studio o cualquier otra versión anterior, lo único que tienen que hacer es actualizarlo y no tienen que descargarlo separado. Una vez abrimos Android Studio por primera vez, se nos presentan tres opciones principales. La primera es crear un nuevo proyecto, la segunda es abrir un proyecto existente y la tercera es clonar una desde un repositorio. En nuestro caso vamos a elegir la primera, crear un nuevo proyecto. Una vez seleccionamos esta opción, se nos despliega una grilla de plantillas o templates a partir de los cuales arrancar nuestro proyecto. Tenemos un montón, nosotros vamos a elegir justamente la de Empty Compose Activity, que además de crearnos el proyecto nos va a agregar todas las dependencias necesarias para hacer uso de Compose y nos va a crear una activity de Compose vacía. Procedemos al paso siguiente, en el cual se nos pide un nombre de aplicación. Nosotros vamos a poner First Compose Application, luego un package name, el cual es un identificador único para nuestra aplicación. Vamos a dejar el que nos deja por defecto. Luego un save location, es decir, la carpeta en la cual se va a guardar el proyecto. Por ahora no hay mucha importancia. El lenguaje por defecto que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Acá nos preguntaría si elegimos Java o Kotlin. En este caso, como Compose solo puede correr con Kotlin, no podemos elegir Java. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos usar Java? No, podemos usarlo. Kotlin en realidad lo que hace es agregar las dependencias necesarias para poder usar Kotlin en nuestro proyecto. Pero Java ya lo podemos usar de cualquier manera. Por último, nos pregunta el SDK mínimo que vamos a soportar. Es decir, es la versión de Android más vieja que nuestra aplicación soporta. Acá podríamos elegir hasta la versión más vieja que se les ocurra, pero el uso de Compose requiere una API mínima 21, ¿sí? Android 5.0 Lollipop. Que en realidad es más que suficiente porque, según nos dice acá, esto cubre el 94.1% de dispositivos disponibles en el mercado. Por lo cual vamos a darle Finish. Esto va a disparar el proceso de creación de nuestro proyecto, que puede llegar a demorar unos minutos, pero una vez esto finalice ya vamos a poder ver nuestro proyecto. Ahora que Android Studio terminó de configurar nuestro proyecto, veamos los componentes principales de la herramienta, los cuales te van a ser de mucha utilidad. En primer lugar tenemos el panel de proyecto. En este panel vamos a ver todos los directorios y archivos que componen justamente nuestro proyecto de Android. Si presionamos en uno de estos archivos, por ejemplo Main Activity, se nos va a desplegar en este otro panel, que es el panel principal, el contenido del archivo mainactivity.kt, que dicho sea de paso es la extensión correspondiente a los archivos Kotlin. Por otra parte, también acá tenemos unos tabs dentro del panel principal que nos servirán para cambiar, en este caso, por ejemplo, desde la vista Code, que es la vista de solo código, a una vista Split, que nos permite visualizar a la izquierda el contenido del archivo en código y a la derecha la preview de Jetpack Compose. En este caso, si le damos Build Refresh, se nos va a desplegar una preview de lo que tenemos en el código acá. Igual quédate tranquilo que ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona esto de las previews. Una vez cargó nuestra preview, podemos visualizarla de esta manera, que es, si vamos un poquito más en detalle, esta preview se corresponde a esto que está acá abajo, pero ya lo vamos a ver. Otro panel muy importante que tenemos disponible en Android Studio es el del Logcat. En este panel que tenemos acá abajo, si presionamos el botón, se nos va a desplegar. Como ahora no tenemos nuestra aplicación corriendo en ningún simulador ni en ningún dispositivo físico, no nos muestra nada. Pero si lo tuviéramos, acá nos mostraría todos los logs relacionados a nuestra aplicación. Entre ellos, por ejemplo, los logs de error. Si nuestra aplicación crashea, explota o como le quieran decir, acá podríamos ver todo el log correspondiente a ese crash y podríamos detectar muy fácilmente la raíz del crash. Pasemos ahora a analizar nuestro archivo mainactivity.kt autogenerado por Android Studio. ¿Sí? Si recuerdan, este archivo se corresponde a lo que nosotros habíamos presionado en plantillas, la plantilla template de Empty Compose Activity. Bueno, es este archivo. En este archivo tenemos 5 bloques, podríamos decir. El primero y el segundo son bastante sencillos. El primero es el de package, que especifica el paquete en el cual está nuestro archivo. Y el segundo es la sección de imports. No nos vamos a detener mucho en ellos dos. Pero luego tenemos 3 bloques.
El primer bloque es en el cual se define la clase MainActivity, que extiende de la clase ComponentActivity. Una ComponentActivity es básicamente una activity que soporta el desarrollo en Compose. ¿Pero qué es una activity? Una activity es un componente, no mezclar con este component, es un componente en el cual nuestra aplicación puede dibujar UI. Generalmente se trata de componentes que ocupan toda la pantalla, por lo cual podríamos decir que una activity se corresponde con una pantalla de nuestra aplicación. Pero hay algunas excepciones en las cuales no ocupan toda la pantalla, pero quedémonos con ese concepto que es bastante fiable. Y bueno, una Component Activity justamente es una activity que soporta el desarrollo de interfaces mediante Jetpack Compose. Antes de pasar al segundo y tercer bloque, que son estas dos funciones de acá, vamos a hablar de un concepto fundamental de Jetpack Compose, que son las Composable Functions. ¿Te acordás que te comenté hace un rato que Jetpack Compose transforma estados en UI? Bueno, esto de las Composable Functions son las piezas fundamentales de este mecanismo. Son básicamente los bloques a partir de los cuales vamos a construir nuestras interfaces. Son funciones que reciben datos, es decir, reciben un estado y a partir de ellos emiten UI. Pero no te confundas, emitir UI no significa que devuelven algo, sino que son funciones que no devuelven nada, pero dibujan en pantalla cierta interfaz. Veamos por ejemplo el caso de la función greeting. Esta función es una composable function, ¿sí? Y esto lo vemos porque arriba tiene una arroba composable. Es una annotation que le indica al compilador que la función es precisamente una composable function y debe tratarla como una. Esta función recibe por parámetro un name de tipo string y dentro hace una llamada a otra función que es la función text, que se trata también de una composable function pero ya predefinida por Jetpack Compose. Esta composable function, a través de otras llamadas a otras composable functions, se encarga de desplegar en pantalla un texto. Este texto que va a desplegar es un hello y le pasamos por interpolación el name que recibimos por parámetro. Entonces si le pasamos por ejemplo mi nombre Bruno a la función greeting, acá nos va a desplegar hello Bruno. Quiero hacer un paréntesis acá porque es un poco confuso. Nosotros en Kotlin usamos para las clases la convención Pascal Case, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los nombres de las clases empiezan con mayúscula, por ejemplo acá MainActivity empieza con mayúscula y luego cada palabra dentro del nombre empieza con mayúscula también. Por otra parte, las funciones en Kotlin empiezan con minúscula, como por ejemplo esta función onCreate, y cada palabra que empiece luego empieza con mayúscula. Esto es camel case. Sin embargo, las composable functions no siguen esta regla, ¿sí? Son funciones pero no son camel case, sino que son también Pascal case como las clases. Empiezan con mayúscula. Y en el caso de acá abajo, que también es otra composable function, empieza con mayúscula y cada nueva palabra también empieza con mayúscula. ¿Esto porque es? Bueno, es una forma de diferenciar las composable functions de las funciones normales. Entonces, recapitulando, la función greeting, que es una composable function, recibe un parámetro, o sea, recibe datos, recibe un estado y va a desplegar en pantalla, va a emitir una UI que va a ser justamente un texto. Que, les tiro un spoiler, es el texto que tenemos acá a la derecha. ¿Y cómo hacemos para, a partir de una composable function, mostrarlo acá en un preview? Bueno, justamente el último bloque que tenemos acá, que es la función default preview. ¿Qué pasa? Esto es una composable function, lo podemos ver por la notation composable, igual que en la función anterior, pero además tiene una arroba preview, que es otra notation que indica que esta composable function es una preview. De esta forma, lo que esté acá adentro, la UI que emita esta función, va a mostrarse en el panel de preview. Si vamos un poquito más al detalle, dentro de esta función, esto por ahora pásenlo por alto, hace una llamada a la función greeting, que es la que tenemos definida acá arriba, pasándole por parámetro Android. Esto implica que se va a desplegar en pantalla un texto compuesto por hello, como estaba acá en la función greeting, y el nombre pasado por parámetro que es Android. Y efectivamente es lo que tenemos acá en el panel a la derecha. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar Android y poner mi nombre, por ejemplo, Bruno, automáticamente se actualiza la preview. Otro concepto fundamental que quiero recalcar es el hecho de que acá tenemos la función greeting, que es una composable function, que llama a otra, la función text, para poder desplegar en pantalla un texto que es hello y el nombre que le pasamos por parámetro. Esto es un concepto clave en Jetpack Compose. Son composable functions que llaman a otras para poder emitir UI. Composable functions de mayor nivel o de mayor orden
que llaman a otras más básicas o de menor orden o más simples para generar interfaces más complejas. Podríamos perfectamente crear una nueva composable function, vamos a hacerlo. Le ponemos el arroba composable, definimos fun, vamos a decir greeting group, por ejemplo, que no recibe ningún parámetro. Y acá lo que vamos a hacer es desplegar dos composable function greeting. Vamos a llamar dos veces a la función greeting para desplegar dos textos. ¿Sí? En primer lugar vamos a ir a greeting y le vamos a pasar por parámetro Bruno. Y vamos a llamar de nuevo a la misma función, pero por parámetro le vamos a pasar Android como nombre. Para poder visualizar esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Podríamos generar una nueva preview, pero en este caso vamos a modificar la existente. Vamos a borrar este greeting Bruno y vamos a llamar a nuestra nueva función greeting group. Para poder visualizar la preview necesitamos acá presionar el botón Build and Refresh y se va a actualizar la preview. Acá vamos a ver algo muy particular, que es que se despliegan los dos textos, ¿sí? Greeting se llama dos veces y efectivamente se generan los dos textos Hello Bruno y Hello Android, pero están superpuestos. Quédate tranquilo que esto lo vamos a solucionar en el próximo video. Es un concepto tal vez un poquitito más adelante de lo que estamos encarando ahora, pero quédate con la idea de que nosotros a partir de funciones más simples como text podemos llamarla a partir de otra función que puede ser llamada también a partir de otra función de más alto orden y así sucesivamente para formar interfaces muy complejas y eventualmente construir una pantalla entera. Bueno, y ahora vamos a dar nuestro último paso del video de hoy. Vamos a primero devolver nuestra activity a su estado original y le vamos a dar Build and Refresh para que la preview también quede como estaba originalmente. Una vez hecho esto, vamos a proceder a ejecutar nuestra aplicación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para ejecutar nuestra aplicación? Bueno, tenemos dos opciones. La primera opción es ejecutar la aplicación en un dispositivo físico, ¿sí? Como el que puedo tener yo acá. Para ello, lo único que tenemos que hacer es conectar el dispositivo mediante cable USB a nuestra computadora y ejecutar la aplicación. Pero en el día de hoy les voy a mostrar la segunda opción, que es correr nuestra aplicación en un emulador. ¿Qué es esto de emulador? Es básicamente emular un dispositivo Android dentro de nuestra computadora. Para ello vamos a venir acá. Yo ya tengo emuladores creados, pero vamos a pasar por el proceso de creación. Apretamos acá y vamos a darle ABD Manager. Una vez estamos acá, se nos despliegan todos los emuladores que tenemos creados, o podemos crear uno nuevo acá abajo a la izquierda, que es Virtual Device. Acá podemos elegir qué dispositivo queremos emular. Vamos a darle a este Pixel 2. Next. Podemos elegir la versión de sistema operativo que va a tener este emulador. Yo voy a seguir con la que me despliega por defecto, que es Android Q. Le doy Next. Y por último tenemos un par de detalles acá. Podemos elegir, por ejemplo, cómo arranca nuestro emulador, si en modo Portrait o en modo Landscape, o sea, vertical o horizontal. Podemos elegir también que se habilite el Device Frame. ¿Qué es esto? Es ver justamente el frame o ver el dispositivo completo. O sea, no solo la pantalla, sino lo que lo rodea. Por ejemplo, ver la cámara y otras cosas. En mi caso, yo siempre prefiero deshabilitar esta opción para ver solo lo que me interesa. Y tenemos acá opciones avanzadas, pero no vamos a ir a eso. Le damos a Finish y se nos va a crear nuestro nuevo emulador. ¿Ah? Una vez tenemos nuestro emulador creado, lo único que nos falta hacer es ejecutar nuestra aplicación. Para hacerlo, teniendo el emulador seleccionado acá, le damos a Run App, al botón de play verde. Esto nos va a desplegar nuestro simulador con nuestra aplicación corriendo en él. Y en este caso lo que podemos ver es justamente Hello Android. Si vamos al código nuevamente, podemos ver que nuestra main activity ejecuta un greeting pasándole por parámetro Android. Si acá cambiamos Android por Bruno y le damos a Run nuevamente, va a correr nuevamente nuestra aplicación, pero va a desplegar el texto Hello Bruno. Espero que este video te haya sido de ayuda para dar tus primeros pasos en el camino de desarrollo Android con Jetpack Compose. Te espero la semana que viene en un nuevo video con más conceptos y fundamentos de Android y Jetpack Compose. Gracias.